Un CEO millonario humilla y despide a su empleada de limpieza por darle una peluca a su hija con cáncer, pero lo que descubre segundos después cambiará su vida para siempre. Esta no es solo una historia sobre un regalo, sino sobre un milagro que el dinero no puede comprar, un giro tan increíble que redefinirá lo que entiendes por amor y redención. ¿Alguna vez has presenciado un gesto de bondad tan puro que fue capaz de transformar el destino de alguien? Quédate hasta el final, pues lo que sucede a continuación es una prueba de que los mayores tesoros de la vida no tienen precio. Si crees que la compasión tiene el poder de obrar milagros, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y deja un like para fortalecer a nuestra comunidad. Comenta desde qué parte del mundo nos ves para que sepamos hasta dónde llegan nuestras historias. Activa la campanita, pues las narrativas que compartimos aquí tocarán tu alma de una manera única e inolvidable. Que las bendiciones divinas lleguen a ti. Amén. Tu interacción nos ayuda a continuar trayendo contenidos que renuevan la fe en la humanidad y nos recuerdan el poder que todos tenemos de cambiar el mundo a nuestro alrededor. Nuestro viaje comienza en el corazón palpitante de la Ciudad de México, en el barrio de Polanco, dentro de un penthouse que se alza como un monumento al éxito material. A través de sus inmensas paredes de cristal, la metrópoli se extiende como un tapete de luces, un reino a los pies de su dueño. El interior, meticulosamente, decorado en tonos de gris y negro, exhala una sofisticación fría y calculada, donde cada objeto de diseño parece haber sido posicionado para impresionar, no para acoger. Sin embargo, este espacio vasto y caro es una jaula de oro, aprisionado por un silencio casi absoluto, roto solo por el murmullo distante del tráfico incesante. Es un escenario de opulencia que sirve de escenario para una soledad profunda y abrumadora, la prueba de que la riqueza puede construir palacios, pero es incapaz de llenar el vacío del alma. En este templo de poder, donde el aire es enrarecido y el calor humano inexistente, está a punto de ocurrir un encuentro que demostrará cómo la verdadera luz puede surgir de la más inesperada oscuridad, cambiándolo todo para siempre. El hombre que habita este castillo de cristal es Alejandro Garza, una figura de 45 años cuyo nombre es sinónimo de poder en el mundo de la tecnología latinoamericana. Como CEO de una empresa multimillonaria, él comanda un imperio que se extiende por todo el continente, un titán moderno cuya fortuna es tan vasta como su reputación de ser un hombre implacable. Su apariencia refleja esa autoridad, rasgos latinos fuertes, marcados por una mandíbula firme y un cabello que comienza a platearse en las sienes, confiriéndole un aire de experiencia y dominio. Sus trajes, cortados a la medida por las marcas más exclusivas del mundo, son su armadura diaria, impecables e impersonales. Para el mundo exterior, Alejandro es la personificación del éxito, un hombre que ha alcanzado el ápice del poder y la influencia. Él se mueve por su departamento con una precisión calculada, un rey en su dominio silencioso, pero sus gestos carecen de vida, como si solo estuviera desempeñando un papel en una obra cuyo final ya teme, revelando la fachada de un hombre que conquistó el mundo, pero se perdió a sí mismo en el proceso. Sin embargo, detrás de la fachada de control inquebrantable, reside un hombre roto, paralizado por un dolor que lo consume, en silencio. Sus ojos oscuros que intimidan a inversionistas y rivales cargan un cansancio profundo, una tristeza antigua que ni el más caro de los trajes puede disfrazar. La fuente de su tormento es lo que su dinero no puede comprar y su poder no puede ordenar. La cura para su hija de 6 años, Valentina. La enfermedad de ella lo ha confrontado con la verdad más brutal de su existencia, su impotencia. Cada informe médico, cada tratamiento experimental que falla, es una puñalada en su orgullo y en su corazón de padre. La crueldad con la que trata a sus empleados, la distancia que impone a todos a su alrededor, es un escudo frágil, construido para ocultar el miedo aterrorizante de perder a la única persona que él verdaderamente ama. Él es un gigante encadenado, cuya fuerza se ha convertido en su mayor debilidad, pues le enseñó a luchar contra todo, excepto contra el destino. Esa batalla interna se manifiesta en una frialdad cortante, un mecanismo de defensa para mantener la realidad a distancia.
Él se niega a mostrar cualquier vulnerabilidad, creyendo que la debilidad es una puerta abierta a más dolor. Así, él transforma su miedo en furia, su tristeza en desprecio, y descarga su frustración en aquellos que lo rodean. Cada error de un subordinado, por más pequeño que sea, es visto como un reflejo de su propio fallo monumental en proteger a Valentina. El silencio opresivo de su casa no es una elección de estilo, sino una consecuencia de su alma en ruinas. Se ha aislado en su trono de lujo, creyendo que la soledad lo protegería, sin darse cuenta de que al alejar al mundo, también se estaba alejando de lo único que podría salvarlo, la conexión humana. Su corazón, antes un motor de ambición, ahora late al ritmo lento y doloroso de la espera, un eco solitario en el vasto vacío que él mismo creó. Al día siguiente, una nueva figura entra en este santuario de silencio, moviéndose con una cautela que raya en la reverencia. Ella es Sofía Ramírez, una mujer de 38 años, cuya realidad no podría ser más distante de la opulencia de Polanco. Proveniente del barrio popular de Iztapalapa, ella carga sobre sus hombros el peso de ser viuda y la única proveedora para sus 2 hijos. Su apariencia es sencilla, con los rasgos mestizos que pintan el rostro de México, pero sus ojos castaños son la ventana a un alma extraordinaria, transmitiendo una mezcla de cansancio por la lucha diaria y una compasión inmensa e innata. Su ropa es modesta, pero inmaculadamente limpia, un reflejo de su dignidad. Ella necesita este empleo con una urgencia desesperada, y el miedo es su compañero constante. Las historias sobre el señor Garza y su crueldad con los empleados resuenan en su mente, transformando cada paso suyo dentro del departamento en un acto de valentía. Ella no lo sabe, pero su fuerza silenciosa y su empatía natural son precisamente las cualidades que este lugar sombrío más necesita, una luz a punto de invadir la oscuridad. Al cruzar el umbral del departamento por primera vez, Sofía siente como si hubiera entrado en otro mundo. El aire es frío y enrarecido, y el silencio es tan denso que parece presionar sus oídos. Ella camina sobre el mármol pulido que refleja su silueta como un espejo distorsionado, sintiéndose pequeña e insignificante en medio de la vastedad de las habitaciones. Las paredes están adornadas con obras de arte abstractas que ella no comprende, y los muebles, con sus líneas rectas y colores neutros, parecen intocables, desprovistos de cualquier señal de vida o comodidad. Para Sofía, acostumbrada al calor y al caos vibrante de su casa, donde las risas de sus hijos llenan cada rincón, este lugar se asemeja más a un mausoleo que a un hogar. Cada superficie que limpia, cada objeto que toca, refuerza la sensación de una riqueza vacía, un lujo que aísla en lugar de acoger. Ella trabaja con una dedicación fervorosa, movida por el miedo de cometer el más mínimo error, consciente de que la supervivencia de su familia depende de su perfección en 1900. Aquel ambiente estéril. Mientras se mueve por los pasillos silenciosos, Sofía percibe una puerta ligeramente entreabierta, la única que rompe la simetría perfecta del lugar. Es el cuarto de Valentina. Una fuerza magnética la atrae y ella espía tímidamente hacia adentro. Lo que ve la golpea con una fuerza inesperada. En medio de un cuarto que, aunque infantil, mantiene la misma estética fría del resto de la casa, hay un pequeño rayo de luz. Una pared cubierta de dibujos coloridos de soles, flores y familias sonrientes, hechos con la pureza y la imperfección de las manos de una niña. Esos dibujos son una explosión de vida en un universo monocromático, un grito de alegría en una casa dominada por el silencio. Como madre, el corazón de Sofía se encoge instantáneamente. Ella no ve a la hija del jefe, sino a una pequeña alma intentando pintar su propio mundo de felicidad en medio de la soledad. En ese momento, una conexión invisible es forjada. Sofía siente una necesidad visceral de proteger aquella pequeña luz, sin imaginar que su instinto materno está a punto de ponerla en un curso de colisión directa con el hombre más poderoso y herido que jamás haya conocido. Durante su primera semana de trabajo, Sofía aprendió a navegar por la mansión como una sombra, memorizando el sonido de sus propios pasos en el mármol para hacerlos más ligeros,
más silenciosos. El miedo a desagradar al señor Garza la mantenía en un estado de alerta constante, transformando sus tareas en un ballet de precisión y discreción. El cuarto de Valentina era el último de su lista, un lugar que ella solo había limpiado cuando estaba vacío, sintiendo una extraña reverencia por aquel pequeño santuario de colores en medio de la sobriedad de la casa. Pero aquel día, la puerta estaba entreabierta y de adentro venía un silencio diferente, un silencio pesado, cargado de dolor. Con el corazón latiendo desacompasado en el pecho, una mezcla de recelo por romper las reglas y una inexplicable preocupación maternal, ella empujó la puerta suavemente. La escena que la esperaba del otro lado no era solo una ruptura en la rutina de la casa, sino una fractura en el tiempo, un momento que congelaría su vida y la cambiaría para siempre. El aire parecía más denso allí, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Movida por un instinto que trascendía cualquier miedo, Sofía dio un paso vacilante hacia adentro del cuarto. Ella no quería asustar a la niña, así que se arrodilló a una distancia segura, ofreciendo su presencia silenciosa como un bálsamo. Valentina no pareció notar su entrada, completamente absorta en su dolor y en la imagen en sus manos. Fue entonces que Sofía escuchó el susurro, palabras que salieron de los labios de la niña con una claridad dolorosa, dirigidas a su propia imagen en el retrato. «Papá ya no me quiere porque estoy rota». La frase, dicha con la inocencia brutal de una niña que ha internalizado su propia tragedia, golpeó a Sofía con la fuerza de un puñetazo en el estómago. En aquel instante, ella comprendió la verdadera dimensión del sufrimiento en aquella casa. No era solo el cáncer lo que consumía a Valentina, sino la creencia devastadora de que, junto con su cabello, había perdido el amor de su padre, el ancla de su pequeño mundo. La enfermedad atacaba su cuerpo, pero el dolor corroía su alma. La revelación fue una epifanía dolorosa que pulverizó el miedo de Sofía. La empleada de limpieza aterrorizada desapareció, y en su lugar surgió la madre, la mujer, el ser humano. La necesidad del empleo, las cuentas por pagar, el futuro de sus propios hijos, todo eso se volvió secundario ante la agonía de aquella pequeña alma. Valentina no era la hija de su jefe. Era una niña que se sentía indigna de amor en el momento en que más lo necesitaba. Una furia protectora, una compasión abrumadora, se apoderó de Sofía. Ella vio en Valentina el reflejo de sus propios hijos, de todos los niños del mundo, y supo, con una certeza absoluta, que no podía ignorar aquel sufrimiento. En aquel silencio se tomó una decisión irrevocable. Ella haría algo, cualquier cosa, para devolverle a aquella niña la sensación de ser amada y completa nuevamente. El riesgo era enorme, las consecuencias impredecibles, pero la inacción era simplemente imposible. Su misión en aquel momento se volvió clara: remendar un corazón roto, aunque eso le costara todo lo que tenía. Al dejar la mansión aquel fin de tarde, Sofía cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. Las palabras de Valentina, «estoy rota», resonaban en su mente, mezclándose con el ruido del transporte público que la llevaba de regreso a la vibrante y caótica Iztapalapa. El contraste entre los dos mundos nunca le pareció tan flagrante. Dejaba atrás los muros de mármol y el silencio opresivo de Polanco para sumergirse en la energía pulsante de su comunidad, donde la vida se desbordaba en cada esquina, con sus sonidos, colores y olores. Esa dualidad reflejaba su conflicto interno. Por un lado, una determinación feroz de madre la impulsaba a actuar, a reparar aquella pequeña injusticia del universo. Por otro, el miedo la paralizaba. Ella era una mujer humilde, luchando por sobrevivir, y el hombre para el que trabajaba era una muralla de poder y dinero. Un paso en falso, un gesto mal interpretado, y ella estaría en la calle sin los recursos esenciales para alimentar a sus propios hijos. La barrera social entre ellos era un abismo, y su intención, por más pura que fuera, podría ser vista como una insolencia imperdonable, un acto de locura que lo arriesgaba todo. Sin embargo, la imagen de los ojos tristes de Valentina era más poderosa que cualquier miedo. La empatía, esa fuerza silenciosa e inquebrantable,
Venció a la lógica de la autopreservación. Aquella noche, en su pequeña casa, mientras sus hijos dormían, Sofía tomó una decisión que sellaría su destino. Ella abrió la lata donde guardaba sus ahorros, un monto irrisorio que había juntado con mucho esfuerzo para una emergencia o tal vez para comprar zapatos nuevos para los niños. Billete por billete, ella contó el dinero que representaba su única red de seguridad. Con cada billete que separaba, una punzada de ansiedad la golpeaba, pero el recuerdo del susurro de la niña la fortalecía. Al día siguiente, en lugar de volver a casa después del trabajo, ella se embarcó en una peregrinación al centro histórico. No era un acto impulsivo, sino una elección consciente y sacrificial. Ella no estaba solo gastando su dinero, estaba invirtiendo su esperanza, la seguridad de su familia, en la posibilidad de devolverle una sonrisa a una niña que apenas conocía, probando que la verdadera generosidad no reside en la abundancia, sino en la disposición de compartir lo poco que se tiene. Su búsqueda la llevó a una pequeña tienda, apretujada entre edificios coloniales, un lugar especializado en pelucas que parecía detenido en el tiempo. El interior olía a madera antigua y a esperanza, con hileras de cabezas de maniquí exhibiendo cabellos de todos los colores y estilos. Con la voz temblorosa pero firme, le describió al viejo propietario lo que buscaba, tal vez mostrando una foto de Valentina que encontró discretamente en la casa. Sus ojos recorrieron las opciones hasta encontrar la perfecta, una peluca de cabello natural, rubio y con rizos suaves, una réplica exacta de la alegría perdida en la fotografía. El precio, como ella temía, era una fortuna para sus estándares, el equivalente a casi todo su salario. Por un instante ella vaciló, el peso de la realidad amenazando con aplastar su determinación. Pero entonces ella recordó el motivo de estar allí. El momento en que le entregó el dinero al tendero fue un punto sin retorno, un pacto silencioso con el destino. Al sostener la peluca en sus manos, sintió su ligereza y la promesa que contenía, una promesa de sanación y de belleza en un mundo que se había vuelto gris. Al día siguiente, Sofía regresó a la fortaleza de Polanco con el corazón en la boca. La peluca, cuidadosamente envuelta en su bolso, parecía quemar contra su cuerpo, un secreto hermoso y peligroso. La casa parecía más fría, más imponente que nunca, y cada sombra en los largos pasillos parecía la figura austera de Alejandro Garza, listo para juzgarla y condenarla. Su miedo había regresado, ahora amplificado por la inminencia de su acción. Ella ya no era solo la empleada de limpieza invisible, era una agente de cambio, una intrusa con un plan que desafiaba el orden silencioso y doloroso de aquel hogar. La aproximación al cuarto de Valentina no fue solo un acto físico de caminar por un pasillo, sino un viaje emocional hacia el epicentro del dolor de aquella familia. Aquel regalo en su bolso era más que cabello. Era un acto de rebelión compasiva contra la apatía y la desesperación. Ella estaba a punto de tocar a una puerta cerrada, no con los nudillos de sus dedos, sino con la fuerza de su corazón, sin saber si encontraría un milagro o la ruina completa. Con la respiración contenida, Sofía entró en el cuarto de Valentina. La niña estaba sentada cerca de la ventana, mirando la ciudad con una expresión vacía, la misma tristeza de siempre envolviéndola como un manto. Sofía se acercó despacio, sus pasos amortiguados por la alfombra suave para no asustarla. Arrodillándose a su lado, ella abrió su bolso y con una sonrisa tierna habló en un susurro como si contara un secreto. Le traje un regalo a la princesa de este castillo. Sus ojos transmitían una calma y un cariño que Valentina no veía desde hacía mucho tiempo. Con las manos ligeramente temblorosas, Sofía reveló la peluca, cuyos rizos dorados brillaban bajo la luz de la tarde. No era un objeto de lástima, sino un tesoro, una corona ofrecida de un corazón a otro. Ella no estaba tratando de ocultar la enfermedad de la niña, sino de recordarle quién era ella más allá de la enfermedad. Una niña llena de vida y belleza. En aquel gesto, Sofía depositó todo su coraje y esperanza, una apuesta, silenciosa en el poder transformador de un simple acto de amor, una acción que cambiaría irrevocablemente la dinámica de aquella casa.
Valentina miró el regalo con curiosidad, sus ojos abriéndose ligeramente. Con una delicadeza infinita, Sofía posicionó la peluca sobre la cabeza de la niña, arreglando los rizos suaves alrededor de su rostro pálido. Enseguida, con el corazón apretado de expectativa, la giró suavemente en dirección al gran espejo que dominaba una de las paredes del cuarto. Lo que siguió fue un momento de pura magia, una transformación tan profunda que pareció detener el tiempo. El reflejo que le devolvió la mirada a Valentina no era el de la niña enferma que veía todos los días, sino el de la pequeña niña de la fotografía, la princesa de sus propios cuentos de hadas. Un brillo de incredulidad centelleó en sus ojos, seguido por una sonrisa lenta y vacilante que floreció en su rostro como la primera flor de la primavera. Ella levantó la mano y tocó el cabello, sintiendo la textura sedosa, sus dedos explorando los rizos como si estuviera descubriendo un milagro. La identidad que la enfermedad le había robado le fue devuelta en aquel instante, no por magia, sino por la compasión de una extraña que la vio por completo. Aquella sonrisa tímida se transformó en una risa, un sonido cristalino y contagioso que no resonaba en aquellos pasillos silenciosos desde hacía meses. La risa de Valentina era como agua fresca rompiendo una larga sequía, una melodía de pura felicidad que viajó por la casa, llenando los espacios vacíos con vida. Ella se levantó de un salto y comenzó a girar frente al espejo, maravillada, observando los cabellos rubios volar a su alrededor. La niña, rota, había desaparecido, y en su lugar estaba una niña radiante, danzando con su propia imagen, sintiéndose hermosa y completa nuevamente. Observando la escena, Sofía sintió lágrimas calientes de alivio y alegría correr por su rostro. Cada centavo sacrificado, cada momento de miedo, todo valió la pena para atestiguar aquella explosión de vida. El acto de compasión había alcanzado su objetivo, sanando una herida que ningún remedio podría alcanzar. Mal sabía ella que aquel sonido, la más pura expresión de alegría, estaba a punto de colisionar con la más profunda manifestación de dolor, atrayendo la atención del rey de aquel castillo silencioso. La risa de Valentina, clara y vibrante, viajó por los pasillos silenciosos del penthouse, una anomalía acústica en aquel ambiente de luto contenido. El sonido penetró en las paredes del despacho de Alejandro, donde él estaba inmerso en gráficos y proyecciones financieras, su refugio habitual contra el desorden de la emoción. Al principio, pensó que era una alucinación, un eco de un pasado más feliz, pero el sonido persistió, real e inconfundible. Una confusión inicial dio paso a un destello de esperanza tan súbito y abrumador que lo dejó sin aliento. ¿Sería posible? ¿Un milagro? Se levantó abruptamente, la silla de cuero caro, protestando con un crujido. Sus pasos, normalmente medidos y controlados, se volvieron rápidos y urgentes mientras seguía la melodía de la alegría de su hija. Cada paso por el pasillo de mármol era un latido de su corazón, una cuenta regresiva para un encuentro con lo inesperado. No se estaba moviendo hacia un sonido, estaba corriendo hacia una promesa, sin saber que la esperanza y el dolor, a veces, tienen la misma apariencia. Cuando se detuvo en la puerta del cuarto, la escena que lo recibió fue por un instante la materialización de su mayor deseo. Valentina estaba de pie, girando, viva y radiante, con una cascada de rizos dorados enmarcando su rostro sonriente. Pero la mente de Alejandro, torturada por la realidad, no pudo procesar la alegría. Sus ojos se fijaron en la peluca, y el vuelco fue brutal e instantáneo. No vio la felicidad de su hija, vio una farsa cruel. La peluca no era un símbolo de esperanza, sino un disfraz grotesco que se burlaba de la condición de ella, un recordatorio doloroso y artificial de todo lo que la enfermedad había robado. Para él, aquel cabello falso era una fantasía humillante, una negación de la terrible verdad que se veía forzado a encarar todos los días. La alegría de Valentina, bajo esa óptica distorsionada por el dolor, le pareció una ilusión peligrosa, y el gesto de Sofía, una intromisión intolerable en su sufrimiento privado. La frágil esperanza que lo había llevado hasta allí se hizo añicos, transformándose en una furia ciega.
nacida de la más profunda impotencia. La rabia de Alejandro, alimentada por meses de miedo y frustración reprimidos, explotó. Sus ojos oscuros se clavaron en Sofía, que todavía sonreía con lágrimas en los ojos a la niña. Él no vio a la madre compasiva, sino a una empleada insolente que se atrevió a jugar con la herida más profunda de su alma. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, no fue un grito, sino un siseo bajo y cargado de veneno que congeló el aire instantáneamente. «¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo?», dijo él, cada palabra un cuchillo afilado. La acusó de crueldad, de burlarse de su hija, de traer una falsa esperanza a su casa. La risa de Valentina cesó abruptamente. Su sonrisa se deshizo, y el miedo tomó el lugar de la alegría en sus ojos infantiles. El ambiente, antes lleno de una felicidad contagiosa, se volvió pesado y sofocante. Sofía se quedó paralizada, la sangre huyendo de su rostro, mientras el hombre frente a ella, completamente ciego por su propio dolor, descargaba sobre ella todo el peso de su tragedia personal, transformando su acto de amor en un crimen imperdonable. Con una frialdad que contrastaba con la furia en sus ojos, Alejandro profirió la sentencia. «Estás despedida», declaró él, las palabras cortando el aire como cristal roto. «Toma tus cosas y sal de mi casa ahora. No quiero volver a ver tu rostro». La orden fue final, brutal, sin espacio para defensa o explicación. Para Alejandro, expulsar a Sofía era un acto desesperado de autopreservación, un intento de remover el espejo que ella había puesto frente a él, un espejo que reflejaba no solo la enfermedad de Valentina, sino su propio fracaso como padre. La revelación impactante de aquel momento no fue un secreto del pasado, sino la exposición del alma fracturada de Alejandro. Su reacción desmedida reveló que detrás del celo implacable había solo un hombre aterrorizado, cuya armadura de poder estaba hecha de cristal. Sofía, atrapada en el fuego cruzado de su dolor, vio su mundo desmoronarse. Su gesto de pura bondad había resultado en la catástrofe que tanto temía, dejándola en el centro de una tormenta emocional que ella misma, sin saberlo, había provocado. Las palabras de Alejandro cayeron sobre Sofía como piedras, mas en lugar de rabia o indignación, lo que floreció en su pecho fue una inmensa compasión. Miró al hombre que la había humillado y no vio a un tirano, sino a un alma en agonía, un padre tan aterrorizado por la perspectiva de la pérdida que prefería destruir cualquier rayo de luz a tener que verlo apagarse. Con una dignidad silenciosa, ella aceptó su destino, bajó la cabeza en un gesto de resignación, no de sumisión, y se preparó para salir. No había nada que pudiera decir que el dolor de él le permitiera escuchar. Su silencio fue su respuesta final, una demostración de respeto por un sufrimiento que ella no podía curar, solo atestiguar. Mientras se daba la vuelta para dejar el cuarto y a aquella familia atrás, un nudo se formó en su garganta, no por la pérdida del empleo, sino por la tragedia de un padre que, en su intento de proteger el corazón de su hija, lo estaba rompiendo en pedazos. El aire en la sala estaba pesado, inmóvil, suspendido en el momento antes de la tormenta final que estaba a punto de desatarse. Pero, en el momento en que Sofía dio el primer paso para salir, un grito desesperado rasgó el tenso silencio. «¡No, papá!». Valentina, que observaba la escena con los ojos desorbitados de horror, se soltó de la parálisis del miedo y corrió. Sus pequeñas piernas la llevaron hasta su padre, y se aferró a la pierna de él con toda la fuerza que su frágil cuerpo poseía, enterrando el rostro en la tela cara de su pantalón como si buscara refugio de un huracán. El gesto fue un acto de puro instinto, de una niña luchando para salvar la única chispa de felicidad que había encontrado en meses. Con la voz entrecortada por los sollozos, ella alzó el rostro hacia su padre, y sus palabras salieron como un torrente, de verdad innegable y conmovedora. «No la corras. Con ella me siento como yo otra vez». La súplica no era solo por Sofía, era por sí misma, por su identidad perdida, por su derecho a sentirse hermosa y completa en medio de su batalla. Las palabras de su hija golpearon a Alejandro con la fuerza de un rayo, rompiendo la armadura de rabia y dolor que él había construido alrededor de su corazón.
Por primera vez en mucho tiempo, él no vio la enfermedad, la calvicie, los tratamientos. Vio a su niña, a su Valentina, luchando no contra el cáncer, sino contra la tristeza que él mismo había impuesto. El grito de ella fue un espejo que lo forzó a encarar su propia ceguera. En aquel instante de vulnerabilidad, Sofía, reuniendo una última gota de coraje, habló con voz suave pero firme. «Señor Garza, su hija no necesita su lástima, necesita su amor. Ella sigue siendo la misma princesa de la foto». La combinación de la verdad visceral de su hija y de la sabiduría compasiva de la mujer que acababa de despedir fue abrumadora. Las dos frases, una nacida de la desesperación y otra de la empatía, demolieron sus defensas, exponiendo la herida en carne viva que intentaba ocultar del mundo y de sí mismo. La verdad, simple y poderosa, finalmente lo alcanzó. El coloso que era Alejandro Garza se derrumbó. La fuerza que lo sostenía, construida sobre el control y el poder, se deshizo, y él cayó de rodillas al suelo, su cuerpo alto e imponente, encorvándose hasta quedar al mismo nivel que su hija. La atrajo hacia sí en un abrazo desesperado, apretándola contra su pecho como si temiera que fuera a desaparecer, y entonces lloró, no con lágrimas silenciosas, sino con sollozos convulsivos que sacudían todo su cuerpo, liberando meses, tal vez años, de dolor reprimido, miedo y culpa. Lloró por su impotencia, por su frialdad, por la distancia que su dolor había creado entre él y la única persona que importaba. «Perdón, hija mía, perdón», susurraba repetidamente en su cabello falso. Después de un largo momento, alzó la mirada hacia Sofía. Sus ojos, antes cuchillas de hielo, ahora estaban inundados de lágrimas, de vergüenza y, sobre todo, de una gratitud abrumadora. En aquel instante de rendición completa, el CEO desapareció, y en su lugar, el padre, el hombre, finalmente renació. La transformación de Alejandro fue tan inmediata como profunda. Levantándose del suelo, se secó las lágrimas y con una voz clara, desprovista de cualquier rastro de su antigua arrogancia, le pidió: «Perdona, Sofía». Pero sus palabras fueron solo el preludio de sus acciones. No solo la recontrató, la ascendió. Reconociendo que la sabiduría y la compasión de Sofía eran más valiosas que cualquier habilidad técnica, la nombró administradora de la casa y cuidadora personal de Valentina, ofreciéndole un salario que no solo cambiaría su vida, sino que garantizaría el futuro de sus hijos. La justicia para Sofía vino en forma de reconocimiento y seguridad, una recompensa por su valentía y bondad. El cambio más significativo, sin embargo, fue en su papel como padre. Alejandro canceló reuniones, pospuso viajes de negocios y comenzó a acompañar a Valentina en cada consulta, en cada sesión de quimioterapia. Ya no era un espectador impotente de su propia tragedia, se convirtió en un participante activo en el viaje de su hija, sosteniendo su mano, leyéndole cuentos y celebrando cada pequeña victoria contra la enfermedad como si fuera el mayor negocio de su vida. El gesto de Alejandro resonó mucho, más allá de las paredes de la mansión, transformando la realidad de la familia de Sofía. Con su nuevo salario y el apoyo incondicional de su jefe, pudo dejar el humilde barrio de Iztapalapa y mudarse a una casa segura y cómoda, donde sus hijos podían jugar en la calle sin miedo. La recompensa por su humanidad se materializó en la oportunidad de ofrecerles un futuro que nunca se atrevió a soñar. Alejandro se aseguró de inscribir a los niños en las mejores escuelas, insistiendo en que su educación era la inversión más importante que podía hacer. La imagen de Sofía, sentada en la mesa de la cocina de su nueva casa, ayudando a sus hijos con la tarea, era un testimonio silencioso del poder de un único acto de compasión. La paz y la estabilidad que ahora envolvían a su familia eran la prueba de que la bondad, cuando es genuina, genera un ciclo virtuoso, esparciendo sus bendiciones de maneras inesperadas y maravillosas, probando que al sanar una herida en otra persona, a menudo comenzamos a sanar las nuestras. Inspirado por el cambio radical en su propia vida, Alejandro descubrió un nuevo propósito para su fortuna e influencia. La compasión que Sofía le enseñó se convirtió en la piedra angular de su nueva filosofía de vida.
Se dio cuenta de que su verdadera fuerza no residía en cerrar negocios, sino en abrir su corazón. Así nació la Fundación Valentina Sonríe, una organización sin fines de lucro dedicada a llevar esperanza a otras familias que enfrentaban la misma batalla. ¿La saben? Fundación comenzó a proporcionar pelucas de cabello natural de alta calidad y apoyo psicológico a niños con cáncer de familias de bajos recursos en todo México, garantizando que ningún niño se sintiera roto a causa de la enfermedad. Alejandro canalizó la misma energía y determinación que lo convirtieron en un titán de los negocios para construir un legado de bondad. Aprendió la lección más valiosa de su vida, que el amor, y no el dinero, es el verdadero milagro, y que la compasión es la fuerza más poderosa y transformadora del universo. 2 años después, el jardín de la mansión en Polanco, antes un espacio silencioso e impecablemente arreglado, estaba repleto de risas y globos de colores. Era el evento anual de la Fundación Valentina Sonríe. En el centro de todo estaba Valentina, ahora con 8 años, su propio cabello corto creciendo fuerte y sano, un símbolo de su remisión completa. A su lado, con una sonrisa que irradiaba orgullo y amor, estaba Sofía, ahora una figura indispensable en la vida de la familia. Juntas, se acercaron a una niña tímida, cuyos ojos grandes y tristes revelaban la misma batalla que Valentina había vencido. Con una delicadeza aprendida de Sofía, Valentina le entregó una hermosa peluca, susurrando palabras de aliento. De lejos, observando la escena con una sonrisa serena, estaba Alejandro. Ya no era el temido Cío, sino un padre y filántropo cuya mayor alegría era atestiguar el legado de amor que había comenzado con un único gesto de compasión. Finalmente entendió que su mayor logro no estaba en los rascacielos que construía, sino en la cadena de bondad que un día una valiente empleada de limpieza y una niña resiliente iniciaron, probando que el verdadero poder reside en sanar y no en mandar. Si esta historia ha tocado tu corazón, deja un like para mostrarnos que la compasión aún mueve el mundo. ¿Crees que un pequeño gesto de bondad puede realmente crear un milagro? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber, ¿cuál fue el acto más generoso que has presenciado? Suscríbete a nuestro canal para recibir más historias que, como esta, nos devuelven la fe en la humanidad y nos recuerdan el poder que todos tenemos. Activa la campanita para no perderte ningún video. Para finalizar, comenta la frase, el amor es la verdadera cura, para que juntos podamos esparcir este poderoso mensaje.